Aquel amanecer, cuando encontré su péndulo debajo de mi almohada, sentí que esa vez todo era diferente, que él ya nunca volvería a casa. El título del espíritu de la colmena proviene de un ensayo de Maurice Maeterlinck titulado La vida de las abejas, en el que el autor entiende este espíritu como una fuerza todopoderosa, enigmática y paradójica al que las abejas parecen obedecer. Víctor Erice, su director, adopta este título para la película creando una analogía entre los protagonistas, dominados por este espíritu, del que desean deshacerse, y las abejas del libro. Tanto en El espíritu de la colmena como en El Sur, los protagonistas son los habitantes de estas colmenas. Los interiores de sus casas son dibujados de manera distinta en cada película. En la fotografía de Luis Cuadrado predominan los colores miel y amarillentos. Se referencia a la colmena a través de, por ejemplo, las vidrieras, y se utilizan técnicas como el claroscuro, donde se puede atisbar la influencia de artistas como Vermeer o Zurbarán. Por otro lado, en El Sur, José Luis Alcaine vacía de luz la colmena y la pinta de colores azulados y fríos, acordes al estado de ánimo entre el sueño y la nostalgia de los personajes que habitan la casa. Estos tonos azulados y grisáceos contrastarían en una segunda parte que nunca llegó a rodarse, con la explosión lumínica que estaba prevista que caracterizara la estética del Sur. Esta explosión lumínica pretendía simbolizar la culminación del exilio de la colmena y el viaje hacia la madurez por parte de sus habitantes, las niñas protagonistas Ana y Estrella. Pero el abuelo era de los malos, ¿no? De los malos, de los buenos. Mira, para que tú te des cuenta, cuando la República, antes de la guerra, tu abuelo era de los malos y tu padre de los buenos. Pero luego, cuando ganó Franco, tu abuelo se convirtió en un santo y tu padre en un demonio. ¿Ves lo que son las cosas de este mundo? El viaje hacia la vida adulta, un mundo incoherente, es un trayecto traumático que Erice decide inundar de elementos simbólicos en sus dos películas. Estos elementos constituyen la materia prima sobre la que trabajar en la búsqueda de un discurso. De este carácter traumático del proceso, la mentira y la sangre juegan un papel fundamental. Irene Ríos. ¿Existía de verdad? ¿O era un personaje imaginario? A partir del descubrimiento del engaño sobre Irene Ríos, Estrella pierde la percepción idealizada que tenía de su padre, Agustín, y a la vez aprende a mentir por imitación. Una niña nueva que ha llegado a mi clase. Mentí al hablar de Irene Ríos por primera vez. La ignorancia de mi madre hizo crecer en mí la sospecha de que, detrás del nombre de aquella mujer, mi padre guardaba algo que yo desconocía. Este mismo proceso lo experimenta también Ana en El espíritu de la colmena. Justo antes de que la niña halle el cadáver del maqui, escuchamos la canción infantil Vamos a contar mentiras. Ana sospecha que su padre puede ser el asesino cuando encuentra los restos de sangre que ha dejado el cuerpo del maqui y escapa definitivamente. Aquí aparece un nuevo elemento simbólico. Erice utiliza la sangre para representar la ruptura de Ana y Estrella con sus padres. Ana, ven aquí. Empecé a desear con todas mis fuerzas poder crecer y crecer, hacerme mayor de repente y huir muy lejos de allí. En El Sur, la bicicleta blanca de la niña Estrella es símbolo de pureza, infancia y virginidad. Sin embargo, tras la gran elipsis temporal que tiene lugar a mitad del relato, a modo de frontera, la Estrella adolescente regresa montada en una bicicleta roja, que simboliza la sangre de su recién adquirida menstruación, con todo lo que ello implica.
La transición del color blanco al color rojo en determinados objetos representa la superación de la frontera que separa la infancia de la madurez por parte de Estrella. Estrella entregaba el péndulo a su hermano y él preguntaba, ¿y esto para qué sirve? Y ella se lo explicaba. Se pueden adivinar cosas, ¿sí? Si tienes poderes. ¿Y tú crees que yo los tengo? Lo primero que tienes que aprender es cómo se coge el péndulo. El péndulo es un instrumento científico, pero también está vinculado a la magia y al esoterismo. Esta contraposición entre ciencia y espiritualidad es usada por Erice para representar la dialéctica entre el mundo de los niños y el de los adultos. Otro objeto con gran carga simbólica que aparece en el sur es la veleta de la gaviota. La gaviota mira al sur, el lugar de donde la familia procede, y a donde Estrella viajaría para alcanzar su libertad y para reconciliarse con la figura de su padre. Por otra parte, el cuadro de San Jerónimo que aparece en El espíritu de la colmena presenta a Fernando, el padre de Ana e Isabel, como un ermitaño aislado de cualquier contacto físico y con una vida solitaria, centrada en la apicultura y la literatura. Sugiere su carácter asceta y su renuncia a la sexualidad, que remite a los principios nacionalcatólicos y erotofóbicos del franquismo. Las referencias políticas son constantes. En El espíritu de la colmena, los adultos visten el luto de la posguerra. Sin embargo, las niñas, ajenas a ello, lo hacen fundamentalmente de color blanco, reivindicando la pureza e inocencia de un estadio vital temprano y carente de responsabilidades. Es curiosa la relación que Erice impone en esta película entre Frankenstein y el muñeco del colegio de las niñas, Don José, que está compuesto o descompuesto por distintas piezas. Ana se da cuenta de que a Don José le faltan los ojos, esos que ella no necesita para contactar con el monstruo. Erice establece una analogía entre la visión recién adquirida del muñeco y el viaje de Ana. Ana, estás muy callada. ¿Qué es lo que todavía le falta a don José? Los ojos. Silencio, Isabel. Contesta cuando se te pregunte. Los ojos. Mirad lo que hay aquí. Un auténtico demonio. Qué bien huele. Ana e Isabel aún no son capaces de ver en la escena en la que Fernando les enseña a diferenciar entre las setas venenosas y las comestibles. A partir de este momento, una vez que ya no son ignorantes, las niñas cargan con la responsabilidad de decidir bien o sufrirán un castigo, en este caso, el envenenamiento. Este castigo resulta similar en su interpretación a los que San Jerónimo, el santo ya referenciado, aplicaba a aquellos que obraban haciendo el mal. El tren aparece en ambas películas como elemento simbólico evocador de la luz y vinculado al exilio. La primera vez que lo hace en El espíritu de la colmena nos sugiere la marcha del hombre al que Teresa destina sus cartas. En diversos artículos se interpreta esta secuencia como el homenaje de Erice a los hermanos Lumière. Sin embargo, es difícil encontrar conexiones más allá de las meramente compositivas entre ambas secuencias. Si acaso, el director homenajea al medio, un arte compuesto de luz. Pero es quizá más interesante en este sentido que nos remitamos a Lluvia, Vapor y Velocidad, el gran ferrocarril del oeste, obra del artista inglés William Turner, apodado como el pintor de la luz. No en vano, en esta escena, el tren llega hasta Teresa en forma de recuerdo luminoso. A diferencia de lo que ocurre con el cine, la magia del recuerdo nos permite huir de la oscuridad sin necesidad de abrir los ojos. Sin abrirlos, también Ana puede hablar con Frankenstein. En el sur encontramos la secuencia equivalente. Si antes era Teresa, ahora es Agustín el que rememora la pérdida de su amante. Turner deja ver en el cuadro su fascinación por la velocidad y la técnica moderna que históricamente se relacionan al ferrocarril.
La misma que Ana e Isabel parecen experimentar en la escena donde ambas marchan a las vías para sentir el sonido de la locomotora con el oído pegado a los raíles. Esta fascinación simboliza el deseo de conocimiento de Ana, que ya ha iniciado su propio viaje más allá de los muros de su colmena. La secuencia nos sugiere, por otro lado, la llegada próxima del maquis. Las vías llevan al represaliado hasta Ana de la misma forma que el cine le trae a Frankenstein, estableciéndose de esta forma un paralelismo entre ambos personajes a los que Ana, aún en un estadio temprano de su viaje, no es capaz de diferenciar. Por otro lado, de nuevo relaciona Erice el tren al exilio, utilizando a un guerrillero. Miles de niños marcharon en el gran ferrocarril del oeste en dirección a Francia, Inglaterra o Rusia al estallar la guerra civil, y ahora es Ana la que se encuentra con la guerra en su particular exilio al conocimiento. Política, frontera y exilio. En el sur, un tren lleva a Estrella y a sus padres al otro lado de la frontera que separa norte y sur, a causa de las malditas ideas, como dice Milagros. Y finalmente, la traería de vuelta al sur, la segunda parte de una película que Erice siempre definió como inacabada. Ana en el espíritu de la colmena y Estrella en el sur, que viven en un contexto familiar de posguerra de los estados de ánimo, soportan el peso de la representación de todo un pueblo, el de la España franquista. Un pueblo menor de edad, aislado e ingenuo, que vive en la colmena, condenado al ostracismo y sometido a una invidencia parcial con anhelo de exilio. Las niñas de la película son incapaces de distinguir entre realidad y ficción, ilusión y verdad, hasta que se enfrentan con la luz que se cuela a través de los barrotes de sus celdas, representada por el cine. El cine interpreta el papel de herramienta comunicativa de resistencia a la dictadura de las sombras, especialmente eficaz en el caso de las niñas del espíritu de la colmena. Es, además, elemento revelador y suceso detonante del viaje hacia la libertad, a la que se llega en tren. Un trayecto al conocimiento, a la par doloroso que inevitable, que se extiende al metraje completo de las dos películas y que culmina en el enfrentamiento de la muerte, de su padre en el caso de Estrella y del maquis en el caso de Ana. Muertes que, sin embargo, simbolizan lo mismo: la emancipación del tutor, el final de un camino y el comienzo de otro.